Chicos, sean bienvenidos a un repaso nuevo del curso de razonamiento matemático. A continuación vamos a desarrollar el balotario correspondiente al segundo bimestre de las preguntas que vendrán de manera muy parecida en el examen. Así que vamos con el primer ejercicio de una vez, que dice lo siguiente. Anthony tiene 20 invertebrados entre moscas y arañas. Si cuenta 136 patas, calcule el número de moscas. Bien, para este ejercicio tenemos que utilizar el método del rombo, que fue uno de los que vimos en clase. La pregunta es ¿cuándo lo usamos? Cuando se cumplen dos condiciones. La primera condición es que hayan dos incógnitas, es decir, dos datos que no sepamos cuáles son sus valores. Como en el ejercicio habrás leído, me hablan de número de moscas y número de arañas. Yo no sé cuántas moscas hay, ni tampoco sé cuántas arañas hay. Entonces tengo aquí dos incógnitas. La segunda condición para que utilices el método del rombo es que hayan dos datos que te sirvan como totales. En este caso, el total de insectos o de invertebrados vendría a ser 20. Y otro de los datos totales es que entre todos los insectos hay 136 patas. Entonces tenemos, vuelvo a repetir, dos datos que son incógnitas y dos datos que sirven como totales. A continuación, como su nombre lo dice, vamos a graficar un rombo, porque se llama método del rombo. Ahora bien, los datos pintados de azul, es decir, los datos totales, se tienen que colocar de la siguiente manera. El dato que represente el total de insectos o de invertebrados se va a tener que colocar en esta zona, ¿correcto? Como entre moscas y arañas tenemos 20 insectos en total, el número 20 se tendría que colocar en esta esquina. Y el 136 que vendrían a ser las patas en la otra esquina, como se puede apreciar. Listo. A continuación, como me hablan de moscas y arañas, debe haber un dato individual para estos insectos, ¿no? Las moscas tienen un dato en particular, un dato individual que las caracteriza, y las arañas tienen un dato individual que las caracteriza. Entonces, por ejemplo, si hablamos de invertebrados, porque ese es uno de los datos de los que me habla el ejercicio, ambos son invertebrados, obviamente. Pero si hablamos de patas, aunque es cierto que las moscas tienen patas y las arañas tienen patas, pero hay una diferencia. Las moscas tienen 6 patas y las arañas tienen 8 patas. Entonces, este es el dato que diferencia a las moscas y a las arañas. Que el número de patas que tienen estos insectos es distinto. Entonces, tenemos que colocar justamente estos datos de aquí. Ya, y lo vamos a poner. Moscas tienen 6 patas, arañas tienen 8 patas. La pregunta es, profe, ¿el 6 y el 8 dónde se colocan? Se deben colocar en las partes superiores e inferior del rombo. Sin embargo, ¿cuál va arriba, el 6 o el 8? Buena pregunta. Eso depende de lo que te piden calcular. Como me dicen, calcule el número de moscas, correcto, calcule el número de moscas. Entonces, como me hablan de moscas, que es lo que tengo que calcular, siempre que te piden calcular, lo debes colocar en la parte de abajo. Entonces, como me piden calcular moscas, entonces el 6 lo pondré en la parte de abajo y en la parte superior pondremos el 8, que es el número de patas de las arañas. Una vez colocados los datos de manera correcta, se procede a hacer este procedimiento. Estos datos se multiplican, el resultado se resta con este valor. Vamos a ir poniéndolo por aquí abajo. Número de moscas es igual a 20 multiplicado por 8 menos 136. Y eso se tiene que dividir entre la resta de los datos individuales. Es decir, siempre es el de arriba menos el de abajo. 8 menos 6. Si hacemos las operaciones, arriba nos quedará 24 y abajo nos quedará 2. Dividimos 24 entre 2 y eso saldría 12. Significa entonces que el número de moscas es 12. Hay 12 moscas en este ejercicio y esa sería la primera respuesta de este ejemplo. Si avanzamos ahora al ejemplo número 2, pues descubriremos leyendo el ejercicio que el método que se tiene que utilizar aquí es el método de la regla conjunta.
Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque el método de la regla conjunta, chicos, es aquel en el que en un ejercicio se te presentan varias equivalencias. Mira, y lo vamos a subrayar leyendo el ejercicio. Me dice, 9 lapiceros cuestan tanto como 2 cuadernos. Entonces, 9 lapiceros y 2 cuadernos tienen el mismo valor. Está una equivalencia. Otra equivalencia. 3 cuadernos tanto como 5 borradores. Ya está. Y otra equivalencia es que 2 borradores cuestan tanto como 3 tajadores. Muy bien, tenemos 3 equivalencias y los vamos a ir colocando de la siguiente manera. Entonces vamos a poner aquí que 9 lapiceros cuestan tanto como 2 cuadernos. 3 cuadernos cuestan tanto como 5 borradores. Y 2 borradores cuestan tanto como 3 tajadores. Muy bien, voy a colocar mi línea de operaciones. Y antes de operar tienes que asegurarte que, como acá hay 2 columnas que se han formado, esta columna izquierda y esta columna derecha, en las columnas no se repitan la misma palabra 2 veces. Por ejemplo, lapiceros, ¿vuelvo a encontrar lapiceros aquí? No. Cuadernos, ¿vuelvo a encontrar cuadernos? Tampoco. Borradores, la misma historia. Acá igualito. Cuadernos, borradores, tajadores, no se repiten nada. Si es que se repitiera, si es que te pasara eso, entonces este dato lo pasaríamos para acá, por ejemplo, y este otro dato lo pasaríamos para acá, para así evitar que en una misma columna se repitan ambos datos del mismo tipo. Una vez que colocamos ya los datos, procedemos a simplificar. Lapiceros de la izquierda y lapiceros... Ah, no hay lapiceros acá, entonces no se simplifica, solamente se simplifican los repetidos. Por ejemplo, cuaderno y cuaderno se repiten, borradores y borradores se repiten, se cancelan. Entonces, mira, lapiceros y tajadores va a quedar así como está. Bien. Lo que hacemos a continuación es multiplicar cada uno de los números que aparecen en cada columna, es decir, 9 por 3 y por 2. Y acá de la misma manera, 2, 5 y 3. Muy bien. Simplificamos lo que hay que simplificar. Por ejemplo, puedo sacar tercia y tercia, mitad y mitad. Y me queda que 9 equivale a 5. ¿Pero 9 qué? 9 lapiceros cuesta lo mismo que 5. ¿Pero 5 qué? Ahí está. Eso es lo que sobrevivió. Muy bien, entonces ya tengo mi equivalencia. 9 lapiceros cuestan lo mismo que 5 tajadores. La pregunta es, ¿determina cuánto cuestan 9 lapiceros? Bueno, ya lo hemos descubierto. 9 lapiceros cuestan lo mismo que 5 tajadores. Y esa vendría a ser la respuesta del ejercicio número 2. Avanzando ahora al ejercicio número 3, vamos al tema de ecuaciones. Leemos. Pedro tiene el doble que Luis y Mateo el doble que Pedro y Luis juntos. Interesante. Como me hablan de 3 personajes, Pedro, Luis y Mateo, entonces vamos a colocarlos pues de la siguiente manera. Ponemos Pedro, ponemos Luis y ponemos Mateo. Ya. Dice, Pedro tiene el doble que Luis. Muy bien, entonces si Luis tuviera 100 soles, Pedro tendría 200. Si Luis tuviera 500 soles, Pedro tendría 1000. Si Luis tuviera X soles, Pedro tendría 2X. Y dice que Mateo tiene el doble que Pedro y Luis juntos. Pedro y Luis juntos harían 3X. Entonces Mateo tiene el doble de eso. Mateo tendría 6X. Me dice, si entre los tres tienen 3240 soles,
Es decir, que sumando esta cantidad más esta cantidad más esta cantidad, y lo vamos a hacer, 2x más x más 6x, hacemos en total 3.240 soles, 400, perdón, 32.400 soles. Bueno, sumamos las x. 9x vendría a ser igual a 32.400 soles. El 9 lo pasamos a dividir, por supuesto. Y quedaría que x es igual a 3.600 soles. La pregunta es cuánto dinero tiene Luis. Y como se puede apreciar, Luis tiene x soles. Es decir, que Luis tiene 3.600 soles y esa vendría a ser la respuesta del ejercicio número 3, ¿no? Estaba bastante amigable. Bien, pasamos al ejercicio número 4. Otro ejercicio de ecuaciones. Nos dicen, en una hacienda hay vacas, caballos y cerdos. Sin contar las vacas hay 24 animales. Sin contar los caballos hay 36 animales. Y sin contar los cerdos hay 28 animales. Entonces recuerda que hablan de 3 tipos de animales: vacas, caballos y cerdos. Si no contamos las vacas, me quedarían caballos y cerdos. Entonces vamos a poner eso: caballos y cerdos. Caballos y cerdos. Entre los dos hay 24 animales. Es lo que me dice el primer dato. Listo. Sin contar los caballos, es decir, si elimino caballos, me quedarían vacas y cerdos. Entonces, vacas y cerdos dicen que habrían 36. Y sin contar los cerdos, es decir, solamente vacas y caballos, dice que habrían 28 animales. Muy bien, tengo 3 ecuaciones, ¿no? 1, 2 y 3. La pregunta es, ¿cuál es el número de caballos de dicha hacienda? Muy bien, ¿qué les parece si sumamos las 3 ecuaciones como aparecen aquí? Por ejemplo, caballos y caballos 2 veces se repiten. Entonces tengo 2 veces número de caballos. Cerdos y cerdos se repite 2 veces. Entonces tengo 2 veces número de cerdos. Y vacas, pues la misma historia, se repite 2 veces el número de vacas. Si sumamos 24 más 36 más 28, haremos un total de 88. Muy bien, y acá tenemos una nueva ecuación que se acaba de formar. Esta ecuación yo puedo simplificarle a todos la mitad, ¿no? Mira, mitad, mitad, mitad y mitad. Eso significa que el número de caballos más el número de cerdos más el número de vacas debe ser la mitad de 88, 44. Como a mí me piden calcular el número de caballos, ya, eso es lo que yo tengo que calcular. Yo puedo decir, oye, entre cerdos y vacas, ¿cuál era el número de animales que habían? Y eso lo tenemos aquí. Entre cerdos y vacas teníamos 36. Entonces, en vez de poner todo esto, voy a poner acá 36. Significa que el número de caballos más los 36 animales que tengo ahí harían un total de 44. 36 lo pasamos a restar con el 44 y descubrimos pues que el número de caballos es 8. Y esa vendría a ser la respuesta del ejercicio número 4 de repaso. Muy bien, pasamos al ejercicio número 5. Y ya vamos cambiando de tema. A ver, este ejercicio corresponde al tema de edades. Ya, leemos, dice: Mauro le dice a Germán, yo tengo 3 veces la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes. Y cuando tengas la edad que tengo, la suma de las edades de los dos será 70 años. ¿Cuál es la edad de Mauro? Bien, como me hablan de 2 personajes y como explicamos en clase, tenemos que hacer un pequeño cuadrito en el que coloquemos los datos de la mejor manera. Entonces vamos a poner aquí a Mauro y pondremos a Germán. Muy bien, vamos a poner aquí
el pasado, el presente y el futuro. Y vamos a acomodar nuestro cuadrito. Una vez que ya tenemos listo nuestro cuadrito preparado, entonces vamos a rellenar los datos. Y hay que leer con mucha paciencia esta clase de ejercicios. Ya, me dice, yo tengo 3 veces la edad que tú tenías. Eso le dice Mauro a Germán. Entonces Mauro está diciendo, oye Germán, yo tengo en el presente, tengo, ese es tener, ¿no? No dice yo tenía, no dice yo tendré, yo tengo. Yo tengo 3 veces la edad que tú tenías, es decir, la edad que Germán tenía en el pasado. Como no sabemos cuál es la edad de Germán en el pasado, le pondremos X. Mauro tiene 3 veces eso en el presente, es decir, 3X. Listo. ¿Eso cuándo ocurrió? Dice, cuando yo tenía, ya, perdón, yo tengo 3 veces la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes. Significa que la edad que tiene ahora Germán y la edad que tuvo Mauro en ese momento son la misma. Mira. Cuando yo tenía, vamos a ponerlo aquí, la edad que tú tienes. Entonces, Mauro en el pasado tenía una edad que es la misma edad que tiene Germán en el presente. Estas dos edades son iguales. Ahora la pregunta es cómo lo podemos averiguar. Bueno, recuerdas que en clase dijimos que hay una propiedad para esto. Estas dos diagonales, o mejor dicho, esta diagonal, si yo lo sumo, tiene que ser exactamente igual que la diagonal que aparece aquí. ¿Correcto? Esas dos diagonales, si yo lo sumo, tienen que sumar lo mismo. Entonces yo digo, a ver si yo sumo 3x más una x, ¿cuánto saldría? Mentalmente 4x, ¿cierto? 4x. Ahora, ¿cómo repartes en dos partes iguales las 4x aquí, en los dos casilleros? Fácil, pues profesor, ponemos aquí 2x. Claro, 2x y 2x. Y listo. Ahora puedo seguir con mi ejercicio. Me dice, y cuando tengas la edad que tengo, cuando Germán llegue a tener la edad que tiene Mauro, es decir, cuando Germán llegue en el futuro a tener 3x, la suma de nuestras edades será 70 años. La pregunta es, oye, ¿cuántos años le faltan a Germán para llegar a 3x? Le falta x, ¿sí o no? Una x. Y ese mismo tiempo que pasa para Germán es el mismo tiempo que pasa para Mauro. Entonces 3x más x que tenemos aquí haríamos 4x. Es en este momento, que como dice el ejercicio, cuando llegue ese momento, nuestras edades sumarán 70 años. Significa entonces que si yo sumo las 4x de Mauro más las 3x de Germán, eso tiene que ser igual a 70 años. Entonces tendríamos 7x es igual a 70 y la x lo pasamos, el 7 lo pasamos a dividir descubriendo que x equivale a 10 años. La pregunta es ¿cuál es la edad de Mauro? ¿Cuál es? No cuál era ni cuál será. Entonces la edad de Mauro en el presente es 3 veces x. Por lo tanto, 3x vendría a ser equivalente a 30 y esa vendría a ser la respuesta del ejercicio número 5. Bien, avanzando, vamos al ejercicio número 6 que se encuentra por aquí abajo. ¿Ya? Y dice lo siguiente: una persona dispone de 16 horas para ir y pasear. Dice, si la ida la hace en un auto de 25 kilómetros y el regreso en una bicicleta a 15 kilómetros, calcule el espacio total que recorrió dicha persona. Bien, este ejercicio corresponde al tema de móviles. ¿Ya? Móviles. Bien, vamos a graficar entonces aquí lo que nos dice el ejemplo, ¿no? Dice, una persona dispone de 16 horas para pasear. Listo, entonces vamos a poner aquí un camino,
Ya, y hay una persona que dice que la ida la hace en auto, ¿no? Va en auto. Muy bien, entonces, bueno, pues podemos graficar una especie de auto. Con sus rueditas y todo. Ya imaginemos que este es un auto, muchachos. Ya imaginemos que este es un auto. Ya que va de ida, ¿correcto? Muy bien. Entonces va hasta cierto punto que no nos dice el ejercicio. Ya está. Y dice que al regreso, dice que regresa en una bicicleta. Ah, muy bien. Entonces llegó hasta este punto de aquí. Luego dijo, no, ya tengo que regresar. Entonces voy a regresar. Ya voy a dibujar una pequeña bicicleta. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Imaginemos que esta es una bicicleta. ¿Ya? Y bueno, al regreso, pues regresa, ¿no? Obviamente. Y todo este trayecto que hace con el auto y de regreso con la bicicleta me tiene que tomar, como dice, 16 horas de viaje. ¿Correcto? 16 horas de viaje. Bien. Datos también que me da el ejercicio. Me dice que en auto viaja a 25 kilómetros por hora. Muy bien, a este le llamaremos velocidad 1. Y es de 25 kilómetros por hora. Ya lo voy a dejar así nada más. Y la velocidad con la que regresa es de 15. ¿Correcto? Muy bien. Entonces esta persona se tomó su tiempo, ¿no? Porque ir a 25 en auto pues, es contra lento. Ya, muy bien, ¿no? Tenía 16 horas, así que parece que los ha aprovechado muy bien. Ahora, el tiempo que recorre el tiempo de ida, es decir, este tiempo le llamaremos tiempo número 1. Y el tiempo de vuelta le llamaremos tiempo número 2. Si te das cuenta, el espacio que recorre en la ida es desde aquí hasta acá, ¿cierto? Y el espacio que recorre en la vuelta, pues es desde este punto hasta este punto. Son lo mismo, ¿verdad? Entonces la distancia de ida y la distancia de vuelta puedo afirmar que son iguales. Le vamos a poner d de distancia. La pregunta es cuál es la distancia que recorrió, es decir, la de ida más la de vuelta. Bien, entonces, para el viaje de ida vamos a aplicar la propiedad. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Correcto? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Ya, muy bien. Bueno, vamos a ponerlo por aquí entonces. Recuerda, distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, la distancia que recorrió le llamaremos d. La velocidad de ida es 25. Y el tiempo de ida le llamamos tiempo 1. Ya está. Si hacemos el mismo análisis para el tiempo de vuelta, la distancia que recorrió es la misma. La velocidad con la que fue ahora fue de 15. Y el tiempo que se demoró le llamamos nosotros tiempo 2. Mira, como las distancias son iguales, estas ecuaciones son iguales. Entonces yo puedo decir que 25 multiplicado por T1 es igual a 15 multiplicado por T2. Voy a acomodar los datos de la siguiente manera. El tiempo 1 lo dejo como está. Este tiempo 2 lo paso a dividir. Este 15 lo dejo como está. Y este 25 lo paso a dividir. Ya está. Y puedo simplificarlo, mira. Quinta, quinta. Quedaría 3 arriba y 5 abajo. Eso significa que el tiempo 1 es como un 3 y el tiempo 2 es como un 5.
pero como no necesariamente es 3 y 5, le voy a poner K. Entonces para nosotros el tiempo 1 equivale a 3K y el tiempo 2 equivale a 5K. Pero recuerdas que la suma de los dos tiempos, tanto el de ida como el de vuelta, como dice el ejercicio, tiene que ser de 16 horas. Entonces pongo por aquí, tiempo 1 más tiempo 2 es igual a 16 horas. Reemplazando 3K y 5K, lo pongo aquí, ¿no? 3K, 5K. Todo es igual a 16. Significa que 8K es igual a 16 y que una sola K equivaldría a 2 horas. Eso significa entonces que para ir, la persona se demoró 3K. 3 por 2 haríamos 6 horas. Mientras que para regresar, 5K, es decir, 5 por 2, vendría a ser 10 horas. Y es lógico, ¿no? Porque en auto en auto se viajó más rápido que en bicicleta. Bien, nos dicen calcula la distancia o el espacio total que recorrió dicha persona. Entonces, la distancia de ida, aquí lo tenemos, ¿no? La distancia de ida es igual a 25 multiplicado por T1. 25 multiplicado por el tiempo 1, es decir, 6. Esto es igual a 150. 150 kilómetros recorrió de ida. Y la distancia de vuelta es la misma, pues, ¿no? Lo vamos a comprobar. La distancia de vuelta es 15 multiplicado por el tiempo 2. Y el tiempo 2 es 10 horas. Entonces tenemos aquí 150 kilómetros. Como me piden la distancia total, entonces lo único que hay que hacer es sumar, ¿no? 150 más 150 haríamos un total de 300 kilómetros. Y esa vendría a ser la respuesta del ejercicio número 6. Bien, vámonos al último ejemplo de este repaso y nos dice así la siguiente pregunta. Antes que empiece una asamblea había 690 personas y por cada 8 varones había 15 damas. Muy bien. Hasta ahí nada más por mientras, ¿ya? Entonces, al inicio, vamos a poner aquí varones y damas. Al inicio, por cada 8 varones, habían 15 damas. O sea, por cada 8, 15 damas. Aumento 8 varones más, es como aumentar 15 damas más. ¿Correcto? Muy bien, eso fue al inicio. O sea que al inicio, en total, habían 690. Ya. Vamos a agregarle su constante y a sumar, pues, ¿no? 8K y 15K. Esto es lo que había al inicio. Tendríamos que colocar aquí 23K es igual a 690. El 23 lo pasamos a dividir y eso vendría a ser que K vale 30. Listo. Ahora seguimos leyendo. Iniciada la asamblea llegaron 30 damas más. Ok. Eso significa que, un momento, los varones que habían al inicio, vamos a ponerlos por acá, equivalían a lo siguiente. 8 por 30 serían 240. Y el número de damas que había al inicio vendrían a ser 450. Ahí están los 690 que habían al comienzo. Ahora dice, iniciada la asamblea llegaron 30 damas, es decir que el número de damas aumentó. Dice, haya la nueva relación de los varones con respecto a las damas.
Entonces, si yo aumento el número de damas en 30, yo puedo decir ahora la relación entre varones y damas vendría a ser igual. 240 varones, que es lo mismo, eso no ha cambiado. Y 450 le tengo que aumentar 30 damas más que acaban de llegar. Llegarían hasta las 480 damas. Y la nueva relación sería la simplificación de estas dos cantidades. Simplificamos y simplificamos, quedaría 1 arriba y 2 abajo. La nueva relación entre varones y damas vendría a ser que por cada varón, por cada un varón que hay 2 damas. Por cada un varón hay 2 damas y esa vendría a ser la respuesta de nuestro ejercicio final. Espero que lo hayas podido ver, comprender. Si tuvieras alguna duda, ya sabes, me lo dejas por interno. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Chao.